Em, la verdad es que ha sido un poco complicado. De hecho, pues quiero suplicar las disculpas, ¿verdad? Pedí las guías del envío de los libros a las personas que había que enviárselo por medio de fuerza y me indicaron que obviamente pues no lo habían enviado aún. La verdad, yo no he podido hacerlo en virtud que he tenido una semana muy complicada, bueno, desde la semana pasada eh, estoy en una mesa técnica, ¿verdad? En el organismo judicial, en el tema del derecho, pues, disciplinario, ¿verdad? Para, pues, obviamente para la unificación de criterios. Y eso, pues, me ha quitado un poquito de trabajo, me ha quitado un poquito de tiempo encima de todas las labores que uno tiene que hacer. Entonces, ruego por favor, mil disculpas a las personas que no han recibido el libro esta semana, pero es que me quedaron mal en poner el libro, pero no se preocupen, yo con todo gusto personalmente lo voy a hacer el día de mañana. Mil disculpas. Otra cosa, la primera retrasada. Se nos avecina la primera retrasada. Pregunto, ¿en clase hay personas que yo tengo que examinar para retrasada? Que me levanten su manita. ¿A nadie tengo que examinar de retrasada? ¿Todos estamos bien? Licenciada, fíjese que yo tengo examen de retrasada de procesal laboral uno, pero yo no lo llevé en su sección. No sé Ok, si lo puedo llevar con usted. sí, claro que sí. Es por eso mismo que estoy preguntando, para poder dar las directrices, ¿verdad? De cómo vamos a evaluar, para que esté enterado. Si se da cuenta, en Derecho Cloud, el único requisito que dice que debe de generar, dice, los exámenes se llevarán a cabo de forma virtual en los horarios establecidos. Se estará habilitando la página de la facultad para generar la boleta del pago y cancelarlos en los bancos del sistema. Ban Rural Bantrao y GT. Debe realizar el pago con 48 horas antes del examen, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta el plazo establecido, son 48 horas, para que ustedes me puedan aparecer a mí en el listado. Si no, pues yo no puedo, acordémonos de jurisdicción y competencia, ¿verdad? Yo no tengo, pues obviamente la competencia para poder venir y decir, bueno, quiero agregar otra casilla, ¿verdad? Entonces, por favor, si usted se quiere examinar conmigo, 48 horas antes debe realizar su pago. ¿Qué va a venir? Normalmente yo evalúo el programa, ¿verdad? Evalúo el programa en base, ¿qué le dijera yo? Nosotros tenemos un manual en el hecho procesal del trabajo uno si usted lo tiene, pues le va a seguir de gran utilidad, porque ahí está todo el programa y está lo más importante. Entonces puede darle una leidita al mismo, ¿verdad? Compararlo con su ley. Recordemos que yo examino, yo siempre hago tres, el examen está dividido en tres. Uno, una serie de pregunta directa, la segunda, pues manejo de código, y la tercera, desarrollar un tema, ¿verdad? Entonces serían 10, 20, 30. Entonces, pues al menos los que se quedaron conmigo, que creo que fue como 5 personas nada más, pues no sé si de otras secciones se unirán, pues al menos saben mi forma de evaluar. ¿Y por qué el manejo de código? Pues porque para mí es importante para que a la hora que usted vaya a tener su examen técnico profesional, sepa manejar su ley. Ok. Cristian, ¿alguna duda de que usted se va a examinar o no sé si se va a examinar conmigo? No, licenciada, yo como me examiné con usted en vacaciones, entonces ya más o menos sé cómo trabaja usted. Ok, va, está bien. Muy bien. Bueno, ha sido un honor entonces, pues nuevamente vamos a poder evaluar, ¿verdad? El horario del examen, según lo que establece la página, es a las 15 horas, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Entonces, el día 8 de agosto, con todo gusto, pues en punto, ¿verdad? Que estemos ahí conectados. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase el día de hoy. Nos quedamos entonces, ahorita le digo,
En relación a los orígenes y primeros avances. En Guatemala, el derecho procesal colectivo del trabajo surge como respuesta de la necesidad de canalizar y regular los conflictos laborales derivados del trabajo en un grupo, especialmente a medida que la industrialización y la urbanización avanzaron a mediados del siglo XX. Antes de la existencia de normas específicas, los conflictos laborales se resolvían en forma aislada, bajo procedimientos civiles. Eso estamos hablando pues eh, en, en tiempo atrás, ¿verdad? O sea, antes Licenciada, obviamente, dígame, licenciada, buenas noches, disculpe. ¿Por qué página del libro vamos? Es que hasta hoy 24, lo tengo. En la 24, página del libro, 24. 24. Ah, Ujú. gracias, muy amable. No sé si ya se ubican en la página 24, por favor. ¿Ya? Sí, listo. Procedimientos civiles generales, los cuales no contemplaban las peculiaridades del mundo laboral ni los intereses colectivos. O sea, prácticamente ustedes saben que los juzgados civiles son mucho más formalistas. Durante varias décadas, el Estado de Guatemala adoptó un rol más controlador que protector respecto a la organización sindical y los derechos de los trabajadores en grupo, lo que dificultaba la defensa efectiva de los derechos colectivos. Los trabajadores solían enfrentar numerosas limitaciones para organizarse y ejercer la huelga o negociar de manera autónoma con los empleadores. El impacto de la Revolución de Octubre de 1944. ¿Quién me puede apoyar con la lectura, por favor? ¿Le ayudo yo, licenciada? Sí, por favor. Impacto de la Revolución de Octubre de 1944. La Revolución de Octubre marcó un cambio fundamental en la vida política y social de Guatemala. Por primera vez se sentaron las bases para el reconocimiento de los derechos sindicales y de la negociación colectiva. La presión de movimientos sociales y la influencia internacional, especialmente de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, motivaron la elaboración de normas más avanzadas dedicadas a regular los conflictos colectivos. Muy bien. Eso pasó en 1944. La consolidación del Código de Trabajo, el gran avance, se consolidó, obviamente, con la promulgación del Código de Trabajo en 1947 y su versión definitiva en 1961, donde se concluyeron disposiciones claras sobre el trabajo de los conflictos colectivos. Este código fijó procedimientos diferentes para los conflictos individuales y colectivos, reconociendo la importancia de mecanismos específicos para proteger los derechos sindicales. Hoy por hoy, ¿dónde encontramos esos derechos sindicales? En qué parte de la normativa encontramos los derechos sindicales? En el Código de Trabajo, licenciada, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ujú. ¿Fundamento? Artículo 106 de la Constitución y 206 del Código de Trabajo. Mm, ¿Y el 102? ¿102 qué? Chicos, ¿qué dice el 102? ¿Literal qué? Literal Q. Excelente. Muy bien, Victoria. Entonces, cuando hablamos de los derechos sindicales, los encontramos en el 102 literal Q. ¿Ok? Entre los aportes más relevantes destaca procedimiento de conciliación y arbitraje,
se establecieron como vías principales para intentar resolver los conflictos colectivos antes de recurrir a la huelga. Regulación de la huelga. Se determinó un proceso legal para declarar y llevar a cabo las huelgas legítimas. Reconocimiento de un sindicato. Se facilitó la constitución y el reconocimiento de sindicatos, elementos clave para la defensa colectiva de los trabajadores. Participación estatal. El Estado asumió un rol más activo en la mediación y supervisión de los procesos colectivos, buscando equilibrar los intereses en ambas partes. Desarrollo y reformas posteriores. Aunque la estructura básica del proceso colectivo se fijó en el Código de Trabajo, posteriormente se han dado reformas e interpretaciones jurídicas para adaptar el derecho procesal laboral a nuevas realidades, como la globalización del trabajo y el crecimiento de nuevas formas de empleo. Además, la incorporación de principios provenientes de los tratados internacionales de los derechos humanos y laborales ha fortalecido la tutela del trabajo colectivo en Guatemala. Actualmente el derecho procesal colectivo sigue evolucionando ante los desafíos contemporáneos como la sindicalización de trabajadores en sectores informales y la protección contra las prácticas antisindicales y la exigencia de procesos ágiles e imparciales para la resolución de los conflictos. Reconocimiento formal en la Constitución de 1945. El reconocimiento del derecho a la organización sindical se logró con la Constitución de 1945, que estableció la libertad, fundamento como el derecho de asociación, la posibilidad de formar sindicatos, el derecho de huelga, la negociación colectiva. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad sindical, 102 literatura. Cuando hablamos el derecho de huelga, ¿qué artículo hablamos? El 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 239 del Código de Trabajo y el 241, creo. Excelente. Y cuando hablamos de una negociación colectiva, eso lo vimos en la clase pasada. Es el artículo 50 ¿y qué? 54, creo, Lita. Vemos. Por los 51, licenciado. ¿Y manda Arely? Es el artículo 51 del Código de Trabajo. Es correcto. Muy bien. Entonces, estos derechos marcaron un hit importante en la historia laboral del país y fueron reforzados por la Ley de Sindicalización de 1947. Entonces, si se da cuenta, si hablamos de 1944, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la protección a lo que es el derecho, pues obviamente colectivo, era un derecho limitado, ¿verdad? Entonces, pues obviamente estaban limitados porque existían únicamente juzgados civiles. Con la revolución, con la constitución de 1944, de 45, entonces ya se empezó a reconocer qué cosa, el derecho, pues obviamente la oportunidad de pertenecer a un sindicato, ¿verdad? Entonces ya permitió desarrollarse sindicalmente, ya tenemos un derecho a lo que es la huelga, a una negociación colectiva, ¿verdad? Y fueron reforzados a través de la ley de sindicalización que surgió en 1947. Vamos a compartir algo acá.
No sé si lo logra ver. ¿Sí? Ya aparece aquí. Muy bien. Entonces, el decreto 71-86 del Congreso de la República de Guatemala dice que los trabajadores del Estado y sus entidades autónomas descentralizadas son parte de la clase trabajadora en general, por lo que se hace necesario regular el ejercicio de los derechos libres de la libre sindicalización y la huelga, que les garantiza el 102 literal Q y el 106 de la Constitución Política de la República, sujetos únicamente a lo que preceptúa esta ley, que nuestro ordenamiento legal de disposiciones pertinentes que rijan el ejercicio del derecho a libre sindicalización y la huelga a los trabajadores del Estado, es imperativo emitir las mismas adecuándolas a nuestra ley fundamental. Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones que le asignen el artículo 171, literal A de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Derecho 1 a la sindicalización. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas autónomas podrán ejercer sus derechos de libertad sindical y huelga de acuerdo a las disposiciones en la presente ley, con excepción de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Constitución, organización y funcionamiento. Para la constitución y organización de sindicatos, federaciones, confederaciones y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, así como las que regulan su funcionamiento, el ejercicio de derechos de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, están sujetas a lo que dispone el Código de Trabajo de 1941 del Congreso de la República, en lo que fuera aplicado no contrarían preceptos constitucionales. Artículo 3. Los trabajadores que alude el artículo anterior podrán constituir una organización sindical por organismos del Estado, ministerio, entidades autónomas o descentralizadas por dependencias o gremios. Artículo 4. Este es el procedimiento. Para el ejercicio de derechos de huelga, los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas se observarán procedimientos establecidos en la presente ley y supletoriamente los que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueren aplicables y no contraverían las disposiciones siguientes. Aquí estamos hablando ya de la vía directa. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente, ¿qué cosa? Los pactos, fundamento de los pactos, chicos. Artículo 49 del Código de Trabajo. Ok, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Colectivo? ¿Sí? Su carácter es de ley profesional y sus normas deben adaptarse con todos los contratos individuales o colectivos existentes según el Código de Trabajo. Ok, muy bien. Y es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios de patrones, ¿verdad? Con el objeto de poder reglamentar qué cosa, las condiciones en que el trabajo deba presentarse y las demás materias relativas a esto. Muy bien. Miren, pues, ¿por qué les estoy preguntando? Porque les estoy haciendo, por ejemplo, que si yo les hablo, por ejemplo, negociación colectiva, artículo 51. Si estamos hablando en relación a lo que es, por ejemplo, la libertad sindical, artículo 102, literal Q. Y lo podemos pues, reforzar con el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque les estoy programando a que usted mentalmente me pueda contestar como decir ABC, ¿verdad? De eso es lo que estoy tratando. Entonces, cuando le pregunto algo, no es porque sea repetitivo, sino es que estoy tratando que mecánicamente, que de forma mecánica usted ya pueda contestar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la vía directa, tiene carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente todos aquellos pactos, ¿verdad? Cuando hablamos de pacto, pues estamos hablando que tiene carácter de ley profesional o convenios colectivos y condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta que para su solución y las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
en su caso, el de las entidades descentralizadas y autónomas de este se trate, dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentar la solicitud por parte interesada no se hubiera arribado a ningún acuerdo a menos que las partes dispusieren ampliar el plazo indicado. ¿Ok? Nosotros leímos el artículo 51, creo que segundo párrafo, ¿verdad? Donde podemos, nosotros, si se da cuenta, les pedí que por favor colocaran vía directa en el segundo párrafo de la literal C, ¿cierto? Chicos, Así es, licenciada. entonces póngale por favor a ese C, al segundo párrafo literal C, decreto 71-86. ¿Ya? Bueno, ¿puedo seguir? Bueno. Eh, B. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite el conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. C. Acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud y al pliego de peticiones. ¿Cuál es el pliego de peticiones? Fundamento del pliego de peticiones. Chicos. El artículo 381 del Código de Trabajo. Ok. Y son las solicitudes o quejas, ¿verdad? O demandas que tienen pues este grupo que está haciendo el grupo colectivo, perdón. Correcto. Entonces acá dice, cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, entonces la comprobación de la agotada la vía directa. Entonces, ¿a qué comprobación nos estamos hablando? Tendrá entonces lo que dice el 51 segundo párrafo. Vamos al 51 segundo párrafo. Entonces, aquí estamos hablando que se le presenta un proyecto, ¿sí? A la autoridad administrativa de trabajo, a otros amigables componedores, y si transcurrido 30 días presentada la solicitud al respecto sindicato o patronos o los trabajadores no han llegado a un acuerdo sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellos puede acudir a los tribunales de trabajo y plantear un conflicto colectivo. Ahora bien, aquí estamos leyendo que dice para el ejercicio del derecho de huelga, los trabajadores del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, se observará el procedimiento establecido en la presente ley, ¿sí? Obviamente que prescribe el Código de Trabajo en lo que fuera aplicable y no contravenga las disposiciones siguientes. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente los pactos o convenios colectivos, que era lo que nosotros estábamos hablando acá, teniendo siempre en cuenta para la solución de las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos e ingresos del Estado de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotadas dentro del plazo de 30 días. ¿Será que esto es lo que a mí me está diciendo en el artículo 51 literal C, segundo párrafo? ¿Será que estamos hablando de lo mismo? Chicos. Yo entiendo que sí, licenciada. Ok. Entonces, el Código de Trabajo me está diciendo que son 30 días. La ley me está diciendo de sindicalización que me está diciendo que son 30 días, ¿sí? Presentada la solicitud por la parte interesada y no hubieran arribado a ningún acuerdo.
Es exactamente lo mismo que me dice a mí acá el artículo 51, literal C, segundo párrafo, con la intervención de la autoridad administrativa de trabajo, cualquiera u otros amigables componedores, si transcurrido 30 días de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patronos a los sindicato o patronos, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre las estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. Bueno, a menos que las partes pusieren ampliar el plazo indicado, o sea, pueden llegar a un acuerdo que pueden ampliar esos 30 días, pero la ley establece 30 días. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite al conflicto respectivo. Entonces, ojo, esta ley, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer un folder donde íbamos a tener, pues obviamente, lo que son, por ejemplo, la ley de sindicalización, y vamos a tener también lo que son algunos convenios de la OIT impresos en un folder, porque estos son muy importantes para el derecho colectivo, ¿verdad? Entonces, si usted lo puede imprimir y colocar en un folder, sería ideal porque vamos a estar colocando cierta normativa la cual nos va a ser útil para nuestra evaluación, ¿sí? Entonces, pregunto, si en el examen le pregunto, ¿será es un requisito indispensable la vía directa para el trámite de un conflicto colectivo? ¿Qué me diría usted? Sí. Sí. Sí, ¿Y cuál sería su fundamento? artículo 51 del Código de Trabajo y el decreto 71-86. 86. El artículo 4 literal B, ¿de verdad? Porque dice que no se dará trámite al conflicto, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. Entonces, él tiene que verificar si efectivamente se llevó a cabo la vía directa, ¿sí? Lo que dice el artículo 51, literal C, segundo párrafo, para que pues puedan promover lo que es el conflicto colectivo. Acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud y al pliego de peticiones. Ya sabemos cuáles son el pliego de peticiones. Es lo que nosotros estamos queriendo pues ser escuchados, ¿verdad? Queriendo saber cuáles son nuestras peticiones. Y se entregará y se entenderá por planteado el conflicto para el solo efecto que ninguna de las partes tome represalias contra otra, ni de índole contra otra, ni le impida el ejercicio de sus derechos. Aquí, por favor, a, a, a este artículo 51, estamos, póngale por favor, ver artículo 300, ahora te digo, 379, 78 y 79. ¿Sí? Perdón, licenciada, ¿qué artículos mencionó? Perdón. Estamos hablando de la vía directa, ¿verdad? La vía directa, estamos en el artículo 51, literal C, segundo párrafo. De acá nos vamos al 378. ¿Sí? 378, obviamente. Entonces, nosotros en la clase anterior vimos el procedimiento, ¿verdad? Obviamente, cuando los sindicatos, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien el acto obviamente resolverá ordenando la notificación al patrono, al trabajadores o sindicatos y empleadores, no más tardar al día siguiente de su recepción. Para el efecto, la parte demandada deberá presentar junto con la solicitud por un duplicado el pliego de peticiones para que se proceda en la forma prevista. Bueno, el artículo 379 me está hablando a mí de los efectos de la entrega, obviamente, de ese pliego. ¿Qué pasa? Dice que desde el momento en que entreguemos ese pliego,
de peticiones al juez respectivo se entenderá por planteado el conflicto, ¿sí? Para el solo efecto de que los patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra otro ni impida el ejercicio de sus derechos. Entonces, a ese 379 también podemos nosotros reforzarlo con la ley de sindicalización, que estamos hablando de la literal C, donde dice acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud y al pliego de peticiones respectivo extenderá por planteado el conflicto para el solo efecto que ninguna de las partes tome represalia en contra de otra. No constituye actos de represalia los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial cuando existan causal de despido indirecto imputable al Estado o en caso de renuncia, conservando el derecho del reclamo de las prestaciones por ley pudieran corresponderle acudiendo a los procedimientos legales que sean aplicables. ¿Qué interpretan ustedes de este párrafo? A ver, con sus propias palabras, ¿qué creen ustedes? Son las prohibiciones para las sanciones. Exacto. Y no solo Exacto. para las sanciones, también para qué cosa. Que no se tienen que tomar represalias hacia las personas que sean de estos sindicatos. Exacto. No hay disciplina, perdón, que no los van a disciplinar y no van a haber infracciones laborales. Y en caso de este caso, ¿verdad? Obviamente estamos hablando que si quisieran, por ejemplo, hay procedimientos legales que sean aplicables. Si en dado caso, por ejemplo, quisieran despedir a alguien, obviamente deben promover un incidente de terminación de contrato. Si quisieran, por ejemplo, y si fueren de, por ejemplo, despedidos sin previa autorización legal, esta persona puede promover un incidente de reinstalación. Tampoco constituyen los actos de represalia por el Estado de sus entidades descentralizadas autónomas la cancelación de nombramientos o contratos de trabajo. Vamos a ver, en los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, cual fuere su denominación, siempre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva o afecte los servicios públicos declarados esencialmente en la presente ley. En estos casos, la autoridad nominadora, el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas quedan facultadas para cancelar nombramientos, contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. Era lo que les mencionaba. Si en determinado momento quiere, por ejemplo, despedir a alguien, ¿verdad? Y está planteado lo que es el conflicto colectivo, tiene que hacerlo por la vía incidental, solicitando la terminación de contrato, ¿verdad? Entonces, pero en los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, cual fuere la denominada y siempre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva y afecte servicios públicos declarados esencialmente en la presente ley, en estos casos la autoridad nominadora del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas quedan facultadas. Aquí sí, ellos están facultados para cancelar nombramientos y contratos de trabajo. Para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, que se declaran servicios públicos esenciales, ¿cuáles encontramos? Encontramos los hospitales, servicios telefónicos, administración de justicia y encontramos transporte público. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que estas personas también tienen derecho a ir a huelga? ¿Qué creen ustedes? Sí. Claro. Sí. Sí. Leida. A ver, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Dice, a ver, ¿cuál sería el mecanismo para que también pudieran participar ellos en una huelga? Porque tienen derecho, pero, por ejemplo, hace mucho tiempo me recuerdo, el Ministerio de Salud, bueno, dijo, nos vamos a huelga, ¿verdad? Pero ¿será que todos los médicos podían ir a huelga?
Yo consideraría que no, licenciada, que porque digamos, o tal vez como que se turnan, ¿verdad? Por ejemplo, van a ir todos los de la consulta externa, pero no los de la emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Porque siempre van a atender emergencias. No sé si estoy bien. Ujú. Ahora bien, y Mira, si, ajá, dígame, dígame. un caso pasó en Coca-Cola, por ejemplo, que en horarios de trabajo, o sea, los que estaban en horario de trabajo no hacían la huelga, ellos cumplían con su horario de trabajo. Los Ujú. que ya habían salido eran los que iban a hacer la huelga, de ahí pues se turnaban. Ya cuando ellos regresaban y les tocaba ingresar, pues ellos se retiraban y llegaban los que los que salían en ese caso, por Ah, turnos. ok, perfecto. Entonces eran por turnos. Ah, bueno, perfecto. Y ahora le pregunto, ¿cómo podríamos hacer aquí? Qué bueno que el compañero pues nos está colocando un ejemplo de la Coca-Cola, pero si por ejemplo nosotros, la policía, por ejemplo, el servicio de telefónico, de aeronavegación, de correo, administración de justicia o transporte público, quisiera hacer huelga, no solamente ellos, también los servicios, los que suministran el agua, la policía, ¿qué creen? O sea, ¿cómo pueden ellos irse a huelga? Eso ustedes lo vieron en el sexto, sexto semestre. A ver, ¿cuál es el procedimiento? Eso no está en el artículo 243. ¿Qué dice? A ver. El 243 dice, inciso E, por los trabajadores de clínicas, hospitales, higienes y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía pública. Correcto. Muy bien. Entonces, ahí a ese 243, colóquele limitaciones de huelga. Limitaciones de huelga. Entonces, esto refuerza lo que dice la ley de sindicalización, ¿verdad? Que entonces, para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se declaran obviamente como servicios públicos esenciales los siguientes. O sea, ellos no se pueden ir el 100% a huelga. Pero ¿cuál es ese trámite? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se hace? Entonces, vámonos a la literal C, segundo párrafo, y ahí póngale procedimiento. Y ya vieron que de un tema tan chiquito, si se da cuenta, ya vimos lo que pasó en 1944, ya vio que pasó en 1945, la Constitución de 1945 se ve obviamente pues reforzada con la ley de sindicalización. Si se da cuenta de una cosa tan pequeña, nos lleva a desarrollar pues esta parte. Ahora bien, si usted lee ese 243 segundo párrafo, dice, cuando se trata de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 del Código, solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, póngale ahí, uno, convocará a las partes a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas para que se establezca un servicio mínimo. No está diciendo en esa audiencia que pues obviamente los llamen, no les están diciendo que todos se van a ir a huelga, no.
Va a decir que se va a establecer pues un servicio mínimo, ¿verdad? De turnos, como dijo el compañero, pues obviamente en la Coca-Cola, en el caso de ellos es pues totalmente diferente, solamente los que estaban, pues ya habían terminado su turno, ellos iban a huelga, aquí no, aquí se lleva a cabo una audiencia, ¿verdad? En el caso, pues obviamente de las personas que le limita ese derecho, donde se establece que mediante turnos de emergencia, pues obviamente con una cantidad mínima de personas, pues van a prestar el servicio. Número 2, póngale 2. A falta de este acuerdo, obviamente no nos pusimos de acuerdo cuántas personas, ¿verdad? Como siempre, una vez, pues no se pone de acuerdo. Está el otro escenario, donde nos ponemos de acuerdo, donde no nos ponemos de acuerdo. Número 2, a falta de este acuerdo, ¿verdad? Entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión de quién. Un juez. Judicial, Judicial. Entonces, decisión judicial. si no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? De cuántas personas debían ir a orar, entonces el juez dice, ay, no, aquí no nos ponemos de acuerdo. Y como es un servicio de emergencia, el hospital no se puede quedar acéfalo, ¿verdad? O sea, no pueden quedárselos sin ni un médico, no, tiene que haber emergencias, tiene que haber una cantidad mínima en cada área, tiene que haber, por ejemplo, cuántos policías, obviamente si quisieran holgar. Imagínense, la ciudad no se puede quedar sin seguridad, ¿verdad? Entonces, sin ese servicio público. Entonces, en ese caso, esa seguridad tiene que ser establecida con un mínimo de personas. Entonces, lo decide obviamente el juez dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia y en ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre si es legal o no es legal la huelga. Solo estamos estableciendo cuáles son el mínimo de personas, o sea, qué cantidad de personas pues, deben de prestar el servicio, ¿verdad? Ok. Entonces, dice sobre la legalidad de la huelga, si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Número 3. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión o oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la forma en la cual se procede, porque también, obviamente, los médicos tienen su derecho de verdad, ¿sí? Y la Administración de Justicia y sus instituciones auxiliares tiene derecho, el transporte público tiene derecho, el servicio de suministros de agua tiene derecho, o sea, todos tenemos derecho, ¿sí? Porque la Constitución no lo está diciendo, el derecho de sindicalización, pero dentro de ese derecho también hay limitaciones, ¿verdad? Y el procedimiento lo encontramos en el 243 literal. Muy bien. Dice, el derecho de huelga y los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas quedan sujetos a lo establecido en la Ley del Código de Trabajo, a excepción de los servicios públicos esenciales indicados en el presente artículo, los que en ningún caso deberán ser afectados. Además, las sanciones laborales que proceda a imponer a quien participe en los casos de huelga enumerados en la literal C de este título quedarán sujetos a las responsabilidades penales civiles en que hubiera incurrido. Muy bien. Ahora vamos a ver quiénes son los sujetos procesales. En la vía directa, por el Estado, los funcionarios que ejerzan la dirección de las entidades de que se trate y por los trabajadores del sindicato comité ad hoc, integrado en forma establecida según el artículo 374 del Código de Trabajo. Pueden intervenir, entonces en el 374 también puede hacer el llamamiento a esta ley, ¿verdad? Pueden intervenir además cualquiera de los amigables componentes, tanto sindicatos como personas de oficina de servicio civil o Ministerio Público. Obviamente todo lo que diga Ministerio Público, aquí estamos hablando de la PGN, ¿verdad? En la vía judicial, conciliación, el Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, la representación será ejercida por quien designe especialmente la autoridad máxima de
PGN pudiendo acudirse en consulta con el Ministerio de Finanzas Públicas y la Oficina de Servicio Civil y a una dependencia afectada por los trabajadores del sindicato respectivo y el comité ad hoc establecido conforme a la ley. La jurisdicción y competencia son competentes para conocer los conflictos colectivos de carácter económico o social que se produzcan entre trabajadores del Estado y y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica, donde tengan, pues obviamente, los trabajadores su principal centro de ejecución de labores. Si se trata de un conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por cámara respectiva para los efectos correspondientes. El Estado hoy deberá formular su lista de integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, habiéndolo llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el fundamento de esta parte? La integración. El 377. Ok. Por medio del Procurador General de la Nación. Vale. Entonces, si se da cuenta, esta ley, pues obviamente es una ley de sindicalización, ¿verdad? De regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Y pues obviamente vino a reformar, obviamente, el reconocimiento de la organización sindical que está establecido en la Constitución de 1945. Entonces, en la codificación del derecho colectivo, el avance más importante se dio, pues obviamente, con la aprobación del Código de Trabajo 1947, que sistematizó el marco jurídico para el ejercicio del derecho colectivo. Esta normativa incluyó disposiciones claras sobre sindicatos, conflictos colectivos, huelgas, convenios colectivos, consolidando la acción colectiva como una herramienta legítima para, pues obviamente, defensa laboral. Elementos claves de 1947. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver un momentito. Ok. Elementos claves del derecho colectivo de 1947. El Código de Trabajo en Guatemala integró capítulos específicos dedicados a derechos de procedimientos colectivos en el ámbito laboral. Entre los principales aspectos que regulan, pues obviamente, la formación y funcionamiento de sindicatos. Cuando hablamos de formación y funcionamiento de sindicatos establecidos, pues obviamente encontramos las pautas legales para que los trabajadores puedan crear, afiliarse y gestionar sindicatos, asegurando su representatividad y protección. ¿Fundamento de estos jóvenes? Va. ¿Fundamento del sindicato? Chicos, les pregunto porque a veces siento como que no estuviesen o solo dejan encendido la sesión y como que se ponen a hacer otras quehaceres. Vamos a ver. Yo estoy aquí, Ligda, pero estoy buscando, yo estoy pendiente. Lecta, buenas noches. El artículo 206 del Así Código es, de Trabajo. así es. Entonces, aquí estamos hablando de, obviamente, que son Y está bueno sindicatos, la Constitución. toda asociación permanente de trabajadores, ¿verdad? De patronos o de personas de protección u oficio independientemente, ¿verdad? Constituidas exclusivamente para el estudio, mejoramiento y la protección de sus respectivos intereses económicos, sociales comunes. Obviamente, encontramos en ese mismo artículo que es la clasificación por su naturaleza y en el 215 encontramos la clasificación por su formación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, establecía las pautas legales para que los trabajadores puedan crear, afiliarse, gestionar sindicatos, asegurando sus respectivas protecciones. Manejo de conflictos colectivos. El código define el proceso para tratar disputas que involucran a grupos de trabajadores frente a los empleadores, diferenciándolos de los conflictos individuales. O sea, el conflicto colectivo, ¿por qué es diferente del conflicto individual? Pregunto. ¿Por qué es diferente? Eso lo vimos en las primeras clases. ¿Por qué es diferente?
El individual solo le afecta a una persona y el colectivo a un grupo de personas. Es correcto, así es exacto. El reconocimiento del derecho de huelga se señala el procedimiento y las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan ejercer la huelga como medida legal de protección. Fundamento de huelga. Artículo 239 del Código de Trabajo. Exacto. ¿Cuántas personas necesito para irme a huelga? 3 o más trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para irme a huelga? Ajustarse a lo dispuesto en el artículo 239, agotar los procedimientos de conciliación y constituir la mitad más uno del total de trabajadores. La negociación colectiva y convenios. El marco legal promueve una negociación entre trabajadores y trabajadores organizados, ¿verdad? Esa negociación, ¿cuál es el fundamento? Esa negociación colectiva, esa primer reunión que nos sentamos para poder negociar, ¿dónde se da? Acabamos de estar leyendo. Artículo 50. 51. Exacto. Muy bien. Y también encontramos sobre las normas sobre las relaciones colectivas. El código brinda reglas generales para regular las dinámicas entre trabajadores sindicalizados y empleadores y fomentan el diálogo social y la solución pacífica, pues obviamente de controversias, evolución y desafíos actuales. Durante las décadas siguientes, el derecho colectivo del trabajo, pues obviamente enfrenta múltiples obstáculos como crisis políticas, represión sindical y cambios, pues obviamente en el modelo económico. A pesar de estos desempeños, sigue siendo pues una parte muy esencial del derecho laboral, permitiendo que los trabajadores actúen de manera conjunta, mejorar sus condiciones y proteger sus intereses frente a los empleadores. Entonces, en 1944, la protección era limitada, ¿verdad? A los derechos, obviamente, pues, que teníamos en relación a esos derechos sindicales, ¿verdad? Entonces, en 1944, con la Revolución del 44, como dice acá, pues obviamente se abrió el camino para reconocer derechos sociales. En la Constitución de 1945 se reconoció, obviamente, los derechos laborales que permitió desarrollar entonces esa organización sindical. Sí, entonces, obviamente, con la ley provisional de sindicalización vino obviamente a como que a reforzar esos derechos que estaban establecidos en la Constitución. Y el Código de Trabajo en 1947 sistematizó, obviamente, los derechos individuales colectivos y creó obviamente un procedimiento especializado con el derecho de sindicalización. Ok, si se da cuenta, nos fuimos en orden, ¿verdad? De algo tan mínimo, pues de una palabra podemos desarrollar un tema. Entonces, vamos a continuar el día viernes en relación, les iba a pasar el video, pero ya no me da tiempo. Entonces vamos a dejarlo para el día viernes sobre la OIT, que teníamos que verlo el día de hoy, pero lo quise dejar de último, pero creo que ya no nos da tiempo, entonces vamos a verlo el día viernes.